Dios les bendiga más a todos los seguidores de Avanzando con Jesucristo. Para mí es una bendición poder llegar a cada uno de ustedes hoy a través del consejo de la palabra de Dios. Un saludo a todos allí en Oceanía, en África, en Asia, en Europa y también en América, Centroamérica, Suramérica y Norteamérica. Qué bueno, es un privilegio, es una bendición muy grande poder compartir la palabra del Señor. Y qué bueno que usted también es seguidor fiel primero de Jesucristo, pero también que nos sigue a través de estos medios. Muchas gracias por sus oraciones, gracias por sus comentarios y por todo lo que podemos hacer en crecimiento y salvación de las almas, porque el propósito es poder llevar una palabra de bendición, de consuelo, también de exhortación y de salvación a todos los seres humanos. Y estos medios, pues Dios los ha permitido para que nosotros podamos aprovechar esa bendición tan grande. Hoy deseo compartir con todos ustedes una vez más el consejo de la palabra del Señor. Y para ello quiero leerle en el Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Reitero una vez más: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero entonces compartir con todos ustedes bajo el tema ¿por qué debemos dar gracias en todo? Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué debemos dar gracias en todo? Primero, porque en este mismo versículo de la palabra del Señor dice: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, o sea, con todos, en Cristo Jesús. Hay cosas que le suceden al cristiano y en ocasiones no son muy buenas como para agradecer o como para dar gracias. Pero algo que nosotros tenemos que entender es que cuando una persona da gracias a Dios en todo, esta persona está demostrando que ella o él están preparados para todo lo que Dios permita en su vida. Y que con este comportamiento y con esta actitud se está diciendo que se está dispuesto a esperar y que se está dispuesto a pasar por todos los procesos y por todas las situaciones que Dios permita o que Dios va a permitir en su vida. Porque hay muchas cosas que Dios va a permitir en nosotros y que no nos gustan, pero que son precisamente esas cosas que no nos gustan y que no nos agradan y que desaprobamos, las cuales van a manifestar y a mostrar de nosotros mismos quiénes somos y qué tanto hemos madurado y qué tanto hemos crecido, y más, cómo está nuestro corazón. Porque todo lo que a nosotros no nos gusta y nos parece desagradable y lo que nos hacen es lo que saca todos los sentimientos y todo lo que está recóndito allá en lo más profundo del corazón.
A veces decimos, tal persona se desahogó, sacó todo. Claro, tenía un taco, tenía algo allá que tenía que manifestar. Esto para decirle que muchas de las cosas que nos suceden, las tentaciones, las pruebas, las luchas, lo que nos hacen, lo que nos dicen, lo que esperamos y no sucede y no lo recibimos, a veces nos lleva a grandes preocupaciones, a veces a desilusiones, a tristeza, a desmotivaciones, como a perder la confianza. A veces como que la fe se debilita debido a eso, pero es eso precisamente que Dios permite para que usted y yo aprendamos a ser cristianos, creyentes espirituales y cristianos que confían en Dios, no por sentimientos y por emociones, sino por convicciones claras, por la palabra, por fe, por obediencia. ¿Recuerda usted que allá en el libro segundo de Samuel, cuando David comienza a reinar, se dice que en una ocasión un hombre llamado Simei iba por la orilla de los montes y decía que mientras iban subiendo, este hombre dice que enfurecido maldecía a David y le decía: Jehová te ha pagado conforme a tu mal. Lo maldecía y le decía una cantidad de cosas. Uno de los generales de David, uno de los guerreros de David, le dijo: déjame y no le daré segundo golpe, o sea, de una vez. Y él le dijo: déjalo, porque Jehová le ha permitido, Jehová le ha dicho. O sea, David fue un hombre en ese momento muy sabio, porque David era un hombre muy sabio, y en ese momento fue muy sabio. Y él dijo: deje lo que diga. No hizo nada, porque David entendió que Dios estaba permitiendo esa situación. Porque en cierta manera, si en él había orgullo, si en él había odio, rencor, resentimiento, amargura, todas esas cosas, en ese momento él fue probado. Dios lo fortaleció a él y le dio discernimiento y le dio entendimiento, y él se dio cuenta que Dios había permitido esa circunstancia y que eso era una prueba para él, y no dejó que a este hombre le quitaran la vida. Y yo estoy seguro que si él dijo esto, también él le dio gracias a Dios por todo eso. Porque hay cosas en la vida que son así. Por eso este versículo dice, el versículo 18, dai gracias en todo. En todos esos procesos, en todas esas circunstancias, en todas esas situaciones, lo mejor es darle gracias a Dios. Que estabas esperando una respuesta y no llegó, no se amargue, no se enoje, no diga palabras, no cuestione, no le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa a las personas, no trate de buscar un culpable. Más bien preguntémonos por qué Dios ha permitido que esto suceda, o por qué Dios ha permitido que esto no suceda, o por qué las cosas no se dieron como yo pensaba.
¿Estará el enemigo metiendo sus garras? Que el Señor lo reprenda. Pero como sea, si Dios lo permite, es porque hay una necesidad en nosotros de pasar ese escollo, ese trancón, decimos en nuestro país, o esa circunstancia, o ese trago amargo que no queremos tomarnos. Porque los mayores beneficiados siempre seremos nosotros. Tantas veces uno se encuentra con creyentes, o en la vida cristiana, en el tiempo se ha encontrado con creyentes y aún gente que le sirve a Dios. Y en vez de dar gracias por todo, se quejan. Le echan la culpa, que si no fuera por fulano, que él era el presidente, que él era el supervisor, que él era la autoridad, que si no fuera por sutano, que si... Oiga, y comienzan a sacar una cantidad de cosas del corazón, que fulano, que sutano, que perano, que perencejo, y que él me dijo, y que él también me dijo, y que ella me dijo, y que él hizo, y se quejan por todo, y por eso esta vida, y por eso esta tristeza, y por eso estoy aquí, y por eso perdí la bendición. Y usted encuentra una cantidad de creyentes y hasta siervos y siervas, yo los llamo inmaduros y deformados, y niños espiritualmente, que no entienden, no han crecido en esa área y no entienden que fue Dios el que permitió todas esas cosas para enseñarle algo a ella, para enseñarle algo a él, porque con todo Dios nos enseña algo, Dios nos está enseñando algo. Mire, ¿cuántas veces en la vida hemos tenido deseos de realizar algo o de ir a algún lugar, pero no se nos dio, y en muchas ocasiones nos sentimos incómodos? Y hay creyentes que se sienten defraudados, que Dios no me escucha, que por qué no pudo ser, y comienzan a quejarse. Hoy recuerdo el testimonio que tal vez usted lo ha escuchado y que en ocasiones yo lo he compartido, de un hombre que era un pastor, era un ministro, y él tenía que ir a predicar a una ciudad, y él cogía un vuelo, y el vuelo salía a cierta hora, a las 8 de la mañana salía el vuelo, pero no sé por qué razón, según él y según toda la gente, el vuelo salió faltando 5 minutos. El vuelo se fue adelante. Él llegó, no, el vuelo ya se fue, se quedó. Él se sintió mal, comenzó a echarle la culpa a la aerolínea, después comenzó a echarle la culpa a los que allí registraban el boleto, y era un pastor y estaba mal, y ahora por causa de esto yo no puedo llegar a mi cita, no puedo estar en la iglesia, porque a veces nosotros somos así. Se nos olvida que Dios es el que tiene el control, el dueño del universo, de todo, de nuestra vida, de las circunstancias, del tiempo. Dios es el dueño de todo. Y aún siendo hijos de Dios y siervos de Dios, se nos olvida que Dios es el que tiene control sobre todo y que todo tiene su tiempo. Se amargó, se enojó, estaba mal. Ese pastor estaba mal. O sea, estaba cuestionando una cantidad de cosas, cuando de repente la noticia que el vuelo que había salido 5 minutos antes se había caído y se habían matado todos. Él, después de todas estas cosas, le dio gracias a Dios. Pero hubiera sido mejor que le hubiera dado gracias a Dios aún antes de que sucediera eso, porque Dios lo quería guardar. Mire, cuántas veces nos pasan cosas. Mire, Dios no permite que usted esté en cierto lugar, que vaya a cierto lugar, que nos encontremos con cierta persona. Hay muchas cosas que no pase, que no suceda, porque allá más adelante Dios sabe lo que va a pasar, lo que va a suceder. Sencillamente Dios nos quiere guardar.
Y como Dios nos ama y Dios nos quiere guardar, entonces Él sí conoce. Por eso este versículo de la palabra del Señor dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le demos gracias. Me decía alguien hace mucho tiempo, y le voy a dar gracias a Dios por eso que me pasó, por eso que me hicieron. Y yo le dije, sí hay que darle gracias a Dios. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice. Y porque es la voluntad de Dios. Y porque así lo quiere Jesús. Y así lo quiere nuestro Salvador. Algunos de ustedes preguntan: pastor, ¿es fácil? No, no es fácil. Pero tampoco es imposible. Pero cuando el carácter de Cristo es forjado y formado en un creyente, esto es lo que se llama una persona que tiene paz, la paz de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo anda impaciente y por cualquier cosa explota, y por cualquier cosa hiere, y por cualquier cosa insulta, y por cualquier cosa se sale de sus cabales y habla más de la cuenta y comete errores. No así la verdadera cristiana y el verdadero cristiano y el verdadero siervo que ha madurado, que ha crecido, que el carácter de Cristo está en la vida de ella, de él. Es prudente, sabio y entendido para tomar decisiones y para saber asimilar todo lo que pasa y todo lo que sucede. Entonces Dios nos enseña, además, esto hace parte de llevar la cruz. Usted ve que el Señor Jesús llevó la cruz y la llevó con amor y gozoso de poder hacer la voluntad del Señor. Y esas actitudes y esos comportamientos y todas las situaciones que nos pasan representa mirar a ver qué tan crucificados estamos, y si sí llevamos la cruz, y si sí estamos dispuestos a decirle: Señor, gracias en todo y por todo. Por esto, gracias. En vez de pelear, en vez de alegar, en vez de enfurecerse, en vez de hablar más palabras, que en la mucha palabra no falta pecado, actitudes, malos comportamientos, se mete el enemigo, pasan tantas cosas desagradables aún dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo de Dios. Qué bueno que nosotros aprendamos. Por eso y por mucho más, nosotros debemos aprender a darle gracias a Dios en todo. Gracias. No amargarse, no enojarse, no cuestionar, no salir con palabras y frases que desagraden a Dios, pero que el maligno escuche también y diga: eso es lo que hay en el corazón de ella, de él. Sí lo escuchó y va a comenzar a atacarla y atacarlo. Por eso debemos de ser sabios, entendidos, prudentes y aprender a agradecer a Dios. Aún en lo desagradable: Padre, muchas gracias por todo esto, porque en esto aprendo, porque esto fortalece mi fe, esto me da solidez, esto me ayuda para ser una persona más espiritual cada día, más razonable, y que yo no te ofenda, Padre, mi Señor, y que yo te ame en todas circunstancias. Por eso es importante entonces que a Dios le demos gracia en todo lo que sucede y en todo lo que pasa. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias te damos en esta hora por el consejo de tu palabra. Permite que sea de bendición y enséñanos y ayúdanos, Señor, a vivir para ti cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Una vez más, muchísimas gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad. Un abrazo para todos.